Buenas tardes. Iniciamos la reflexión esta tarde sobre el tema del Espíritu Santo y la santidad. En esta preparación espiritual para la solemnidad de Pentecostés, plenitud de la Pascua. Cuando hablamos de santidad, yo a veces siempre pienso que dime que Dios que crees, como pues experimentas, qué ideas tienes de Él, y te diré más o menos cuál es el proyecto de perfección y de santidad que te mueve. Entonces aquí quizá no se trata tanto de definir qué es la santidad, como de aproximarnos a quién es el único bueno, perfecto, santo, 3 veces santo, santísimo, el más santo, porque no hay forma de decirlo de otra manera. Recordando cuando Moisés se acerca a la zarza o le pregunta, va a preguntarle quién es el que manda que los israelitas salgan de la esclavitud y vayan a darle culto. ¿Quién es? Que le diga, dime tu nombre. Y él le responde con una de las tantas traducciones que hay sobre eso: yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir esto? Algunas de las traducciones que a mí más me gusta es yo soy aquel con el que tú puedes contar. En el fondo es aquel que está contigo. Pero quizá detrás de esto hay como muy al sentimiento de lo humano. A ti no te importa. ¿Qué te importa? No intentes captarme mediante tu nombre, porque el nombre agarra, posee. Si conozco tu nombre, te tengo. Y por eso a Dios le damos tantos nombres. Y en el fondo, y allí está como la clave de mi manera de ver. En el año 2018 una amiga me trajo de México un texto de un teólogo franciscano, La danza divina, la eternidad y su transformación. Se llama Richard Rohr, franciscano norteamericano. Y ese texto me cautivó como cautiva cuando uno es invitado a un banquete, un manjar, y cuando uno tiene como un poco de buen olfato. Esto no es para que yo me lo engulla, sino que comencé a saborearlo lentamente. Me llevé con la sorpresa de que este texto me ha acompañado durante muchos meses, y él mismo dice que es como para leerlo así a pedacitos, porque la reflexión que él hace es esta. Y dice un poquitico esto: no intenten meterme en ningún molde. Cuando nosotros metemos a Dios en un molde, cuando le damos,
Y ahí depende un poquitico eso, a quién tenemos que prestarle culto, a quién le vamos a dar razón de nuestra vida, etc. Y uno termina diciendo, especialmente de ciertos, como diría el Papa Francisco, santos de estampita, que esa santidad no la quiero, no me gusta, no me atrae, no me cautiva, inclusive me molesta. Yo muchas veces he confesado, entre todas mis formas equívocas de ser, que soy intolerante con eso, porque creo que no le hace nada bien a la fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y dentro de esa misma línea de reflexión en esta meditación, vamos a mirar que cuando Dios es por nosotros, entonces le llamamos Padre, alguien que está allí, cuidando, origen, fuente, como cantaría Juan de la Cruz, que bien sé yo la fonte que me corre, aunque es de noche. Y la fonte es el misterio de Dios. Cuando necesitamos de alguna manera experimentar que no estamos solos en el caminar de la existencia, entonces es el Dios con nosotros que llamamos Jesús. Pero como que tuviésemos necesidad de algo más, no de alguien de donde partimos o hacia donde vamos, y no solamente alguien que nos acompaña, sino sobre todo alguien que sentimos muy íntimamente, Dios en nosotros. Y quizá allí lo llamamos Espíritu Santo, forma de decir. De todas maneras, lo importante es que Él siempre es misterio. Y misterio no como algo que no entiendo. Recuerdo que cuando yo era muy adolescente del seminario de aquí de Cali, a un padre muy inteligente que lo admiraba muchísimo, un día me atreví a decirle que me molestaba que yo era muy bien en matemáticas, raro, pero iba muy bien en matemáticas. Y entonces le dije, yo siendo ni siquiera adolescente, muy niño, le dije, Padre, no me gusta ese Dios teorema, no me gusta ese Dios triángulo. Y eso sonó un poquitico raro, pero él, que era muy incapaz, muy inteligente, abrió los ojos grandes y me dijo, bueno, ¿y qué quieres? ¿Cómo quieres que te hable de Dios? Que me cautive, no que sea algo que yo tenga que echarle cabeza. Y sobre todo ese Dios misterio en cuanto que es la capacidad que tiene la criatura de ahondar, de sumergirse en ese abismo. Entonces, que incluso a mí o a cualquiera de nosotros, por pequeño, débil y frágil que se siente cautivado, pero como algo que lo atrae. Todo nombre no llega a ser la expresión de su bondad ni de su grandeza. Solo podemos ver quién eres tú en la realidad que nos rodea. Creer es abrir los ojos y asombrarse. Y Dios no es alguien que está haciendo allí un enigma para que nosotros juguemos con a ver si podemos descubrirlo, sino que sobre todo le pedimos poder ver de un modo diferente lo que hay en nuestro interior, y le pedimos sobre todo mirar que no es tan extraña, porque somos su imagen y su semejanza. Bien, esta es una pequeña introducción como para que nosotros sospechemos que vale la pena que Dios por nosotros y con nosotros y en nosotros, y siempre lo que decimos de Dios es poco, es inadecuado. Y de alguna manera nosotros hemos oído desde el principio de nuestro catecismo que se nos dice que tenemos que sean santos como su Padre Santo, sea perfecto como el Padre Celestial es perfecto, sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, etc. Y como que nosotros decimos eso como que nos queda demasiado grande. Muy bien. Entonces, como el tema hoy es la santidad, es
Espíritu Santo y la santidad, y hemos dicho que este Espíritu es Dios en nosotros, así como fue prometido, ese Dios fue prometido a los profetas, a Jeremías, a Isaías. Es el innombrable de alguna manera. Entonces ese yo soy se convierte para cada uno de nosotros en ese Dios que está en la altura de nuestra interioridad. Desde el principio entendemos que no está fuera, sino dentro. Y quizás ser santo es la acción del Espíritu que nos capacita para que caigamos en cuenta y pongamos el dinamismo del Dios que nos habita en acto, en vida, en realidad. Bien, voy a dar un pasito más en esta reflexión, en esta meditación, y vamos a partir de un texto del Antiguo Testamento. Lo leo, y no es como que sea el argumento para probar que lo que digo es cierto, sino que, porque a veces la palabra se trae para eso. Entonces yo pienso unas cosas y para mostrarles que no estoy equivocado, les traigo unos textos bíblicos. Esta forma de manejar la palabra cada vez me es más sospechosa. El texto es muy al inicio del proceso de la fe. Aparece este personaje que es Abraham, ¿verdad? Y en el capítulo 18 del libro del Génesis encontramos este texto. Voy a leerlo despacio y voy a hacer énfasis simplemente en la palabra misma, y ya nos va a dejar aquí unas sospechas de cómo yo pretendo en estos pocos minutos darles una sospecha, una sugerencia de una manera diferente de pensar este proyecto de ser santos. Hace unos meses, bastante, en algunos retiros espirituales yo he insistido mucho en esto, porque ante esa ñoñería, tanta beatería y tanta santidad de estampita que se ofrece hoy, a veces uno siente como un poquitico, no quiero, es una repugnancia por esa santidad, y había que recuperarlo de alguna manera. Y veo en todo que la santidad, lo he dicho con estas expresiones que no voy a desarrollar esta tarde, pero que quedan ahí como en el contexto de donde surge la reflexión. Es necesaria la santidad, es urgente la santidad, y es posible la santidad. Necesaria, urgente y posible. Vale la pena poderse detener en esto. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, dice el texto, mientras él estaba sentado a la puerta de su carpa a la hora de más calor. Es decir, se aparece allí simplemente a la hora de la siesta, de la modorra. No estaba Abraham haciendo ejercicios místicos ni oraciones, simplemente a la sombra de Mambré. Muy bien. Y alzó la vista y vio 3 hombres de pie frente a él. Podría ser que Abraham estuviera un poco adormecido, que tuviese una ensoñación, pero eran 3 hombres. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la carpa e inclinándose en tierra, dijo: Señor. Eran 3 y dice Señor. Interesante, ya hay en el texto algo oculto que hay que desentrañar. Hay en la narración algo que sí, eso desentrañaba. Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo, porque el acercamiento de Dios a la criatura, si Dios se interesa por el hombre, entonces no es de paso. Si te acercas, bueno, el hombre, la criatura se abre. Creo que antes está la expresión más, diría yo, instintiva de la fe de Abraham. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen bajo el árbol. Piensa en el detalle del Dios, ese Señor, ese huésped, es alguien que necesita que alguien le facilite agua para purificarse, para descansar, y un poco de sombra. Mientras tanto, ya que pasan junto a este siervo, y es eso, Dios que pasa junto al siervo, al hijito
visto a la criaturita, Dios, no sé, ¿por qué se hace peregrino? Y porque se pone de frente a la criatura. Ya que pasan juntos, traeré un pedazo de pan para que recobren fuerzas antes de seguir. E inmediatamente viene el gesto de la hospitalidad. ¿Sí? Es imposible tener una experiencia de Dios si el ser humano no está abierto para que algo lo sorprenda. Y quizás nuestra evangelización, más allá de estar dando ciertas afirmaciones dogmáticas o teológicas, debería ser un discurso de sugerencia para que la criatura abra los ojos y sienta que esto que le ocurre, en su entorno, es maravilloso. Le contestaron: bien, haz lo que dices, ¿sí? Bendícenos. Porque cuando alguien le ofrece a uno algo y no lo hace, no hay bendición, no lo hace bien. Entonces, si les ofrece agua, trae agua. Si ofrece la sombra, está la sombra. Si hay pan, entonces haz lo que dices. El que se abre a recibir al que pasa. Entonces Abraham entró corriendo en la carpa donde estaba Sara y le dijo con premura: pronto. A mí me gusta estar, digamos, como este movimiento. Toma 3 medidas de la mejor harina, amásalos y haz una torta. Prepara un banquete. Luego corrió al corral, eligió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo preparase enseguida. Es decir, el desconocido, el huésped que ha sido acogido en la carta de la criatura, se le ofrece lo mejor que tiene Abraham para dar: pan, agua, pues, sí, e inclusive involucra a Sara, que debería estar un poco a esa hora del mediodía, un poco incómoda, de que cuando era el descanso la pusiera a trabajar. Pero Sara siempre se sonríe y ya se relativiza las cosas de Abraham. Y entonces luego buscó cuajada, leche el terreno guisado, y se los sirvió y los atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Y miren que hay una cosa muy interesante, porque Abraham no se sienta con ellos a la mesa, sino que les sirve. Y bueno, viene aquí todo el texto, pero yo solamente quería dejar enunciado, es eso, ¿no? Esa mesa, vamos a trabajar un poquitico esta reflexión aparte de lo que den estos minutos, porque el tiempo corre, yo voy muy despacio. Entonces, este texto, ¿qué quiere decir? Este texto quiere decir que no es tanto la criatura la que busca al Creador, no es el ser humano el que busca tanto el sentido, cuando que sencillamente Dios se acerca, Dios se aproxima, Dios se pronuncia, Dios es espíritu, en cuanto que sin el aliento de su espíritu no puede decirle una palabra al ser humano. Y en este texto, sobre todo, nosotros podemos comprender que sencillamente, en la medida que el hombre permite que Dios no solamente le sirva a Dios, sino que va a ocurrir algo diferente, mucho más profundo. Y es que Dios quiere que nosotros nos sentemos a la mesa. No solamente le sirvamos, esa es una etapa del proceso del conocimiento, de la experiencia amorosa de Dios, en términos un poco de que nosotros, las criaturas, estamos para servirle al absoluto, aunque el absoluto haya hecho éxodo para acercarse a nosotros y en esta búsqueda necesite de nosotros. Entonces, hay una necesaria transformación cuando yo permito que el desconocido, el que pasa por allí, entre en mi vida. Aparece entonces que nosotros estamos llamados no solamente a servirle a Él, sino a que Él nos introduzca en su mesa. Bien, en la andadura de nuestra fe, por la reflexión en la teología y por la oración, cuando orar es contemplar el misterio, y más que con palabras, en silencio.
Entonces, estos tres personajes que vienen del texto del Génesis han sido pintados o comprendidos como si fueran tres ángeles. Tres ángeles, es decir, siempre de alguna manera la criatura no va a entender a Dios sino como un Dios que se le acerca, que lo protege, que lo cuida, que lo sana. Entonces, y cuando un ángel se aparece en un relato, nos está indicando siempre algo más. Es decir, no simplemente es un ser que necesitamos saber de su naturaleza, sino que nos invita a que vayamos más allá, que nos inclinemos ante algo que puede ocurrir, a que invitemos a descansar e invitar a que le digamos al otro, quédate con nosotros. Se da la experiencia de Dios que transforma al hombre en la medida que la criatura experimenta que puede decirle, quédate con nosotros, el mismo quédate con nosotros de Maús. Y es siempre lo más inmediato que la criatura expresa cuando algo ocurre en su interior, en su corazón, cuando algo acontece diferente. Entonces, miremos cómo les he dicho, cómo Abraham no se sienta a la mesa con los invitados, guarda distancia, se queda debajo del árbol, podríamos decir. En cambio, hay un sitio, hay un lugar, un puesto en la mesa, y todavía es demasiado pronto para que Abraham se sienta de verdad implicado. La primera experiencia siente que tiene que atender a Dios, que tiene que atender a la divinidad, al misterio. La criatura invita, no se siente invitada. Y al original, cuando se presenta Dios en Jesús, es que toda criatura se siente invitada. Uno de los gestos frecuentes del Jesús que salva es invitar a la mesa, ser invitado a la mesa. Quizá la mejor forma de plasmar la experiencia de la fe ha sido por la forma artística, a través del arte, de la pintura, de la música, del teatro, de la narración. Y hay un ícono famoso, clásico, que se conoce como la hospitalidad de Abraham, pero que universalmente ese es el título original, la hospitalidad de Abraham, pero que se conoce como la Trinidad de Andrei Rublev, iconógrafo que sencillamente plasma el misterio que está contemplando de su interioridad por allá en el siglo XV. Esta forma de arte, de alguna manera, es religioso, siempre religioso. Es una invitación a vernos en la hermosura y en la belleza de Dios. Este arte es simbólico y nos invita a trasladarnos más allá, a no quedarnos en lo obvio, a superar la baratija de lo religioso, lo ruidoso, lo superficial, la mercadería que alimenta la beatería, la superstición o esa espiritualidad light. La auténtica obra artística nos sugiere, nos invita a trascender, a ir más allá, a entrar en la narración, a interpretar originalmente la melodía, a imaginar otras formas, a no querer atrapar a Dios en un rito y en una forma. La santidad no es tanto formal, la santidad tiene que ver con la interioridad que se plasma, que se expresa. En este ícono universal que está expuesto en Moscú, alguien se fijó un poco que lo que trae el autor en la danza divina al principio del texto, como en el frontispicio, en la parte de frente de la mesa, había un cuadrito, como si hubiese un huequecito, algo que se hubiera quitado de allí, algo que se hubiera separado de allí, que se hubiera quitado de allí. Están los tres personajes, que son tres ángeles, está el Padre con el color dorado de la perfección, de la plenitud, de la integridad, de la fuente suprema de la vida. Está el otro ángel en el centro, vestido de azul, que es la
azul del cielo y del mar, que es Dios en Cristo, que es imagen y reflejo, que nos muestra, que está allí bendiciendo la mesa. Y está el Espíritu con la capa verde. La capa, es interesante los colores que utiliza el artista, ¿no? Hildegard de Bingen, la abadesa benedictina alemana, que escribió música y fue escritora, fue muy fecunda en toda su obra artística y reflexión, llama al Espíritu Santo veredicas, es decir, la viveza divina que hace que todo reverdece, verde, como en la fotosíntesis divina, que hace crecer todo desde el interior, transformando la luz dentro de sí mismo. Esa es la obra del Espíritu. La ideal hubiera sido que nosotros hubiésemos tenido el ícono aquí, nosotros tuviésemos allí, pero no se trataba de esto, sino de dejar aquí. Y entonces en ese ícono, aquí en la parte de delante, aparece un huequecito. Algunos dicen que es como si hubiese allí hubiera estado en un espejo, de tal manera que el que se acercara al ícono se sintiera incluido en la mesa. Esto es maravilloso. He dado toda esta reflexión para que quede esta sospecha. Está allí para que entonces el santo, justo, bueno, misericordioso, perfecto, comiendo y bebiendo, es decir, haciendo hospitalidad infinita, disfrutando en el banquete de la vida, del amor y de la verdad. Ese Dios es un Dios que aparece no solamente en el texto bíblico del Génesis, sino en este ícono de la Trinidad, como un Dios que nos invita a incluirnos, a establecer una relación. ¿Qué es lo que quiero decir? Que realmente la experiencia de la santidad es sentirse invitado a compartir la mesa de la vida, a compartir la mesa con el Padre, a compartir la mesa de la verdad, a compartir la mesa con Jesucristo y a compartir en el ícono aparece el Espíritu Santo como mostrando el espacio que queda en la mesa para que entremos a compartir ese banquete. Los dedos del ángel están así como diciendo al que se acerca a contemplar el ícono y que se ve reflejado en el espejo, que entre en el ciclo de la vida, que entre en la danza del amor, que entre en la aventura de la verdad. Entonces la santidad se convierte en la experiencia de ser invitada, es lo que quiero decir. De alguna forma, insisto en esto, la santidad tendríamos que, no es algo que se nos impone ni una tarea por cumplir, sino una invitación por disfrutar. Una invitación a vivir la vida de una manera menos ordinariamente, hacer que mirar que es el Espíritu Santo quien invita a sentarnos a la mesa, quien nos ofrece el manjar y la copa, quien nos abre el espacio en Dios para que nosotros, para que podamos compartir, para que quepamos en Dios. La idea es esta. Teresa de Jesús insiste muchísimo en la oración que nos capacita, y el Espíritu Santo lo que hace en nuestra vida es de alguna manera decirnos: tienes capacidad de ser divino, tienes capacidad de vida plena, tienes capacidad de verdad y de amor absoluto. Y entonces ese es el Espíritu quien nos habilita para que el Santo quepa en nosotros. Una vez llega invitado y a la mesa está muy llena con los amigos y dice: abre un huequito ahí, ¿verdad? Dame un puesto, un hueco en todo, en Dios. Entonces, ese pequeño espacio que aparece en el cuadro, que me dice: quizá antes hubo allí, o mejor dicho, todos estábamos invitados a la mesa, y hay un espejo en ese ícono que nos dice que el lugar sigue estando abierto. El observador se acerca al ícono
y dice: yo, tú, tenemos un lugar aquí. ¿A dónde va mi reflexión en esta parte? Que Dios no necesita ser reconocido como distante, como lejano, como uno inalcanzable, como alguien que nos espera desde no sé qué altura, sino que es un Dios que me invita a entrar en una especie de coreografía, lo que llamaban los padres, a una danza de vida, a una danza circular divina, la pericoresis de los padres antiguos. Dios es el santo, que al mismo tiempo es una presencia dinámica y amorosa. Jesús ha salido de esa plenitud divina y nos ha mostrado en su rostro que este Hijo de hombre refleja los rasgos de lo divino, la imagen y la semejanza de lo divino. Quizá cuando nosotros hablamos de salvación, queramos decir exactamente esto: ser salvados y sentirnos llamados a participar de la santidad, de la plenitud de vida de Dios. Lo dice muy bellamente el autor Richard Rohr. Dice que a los tres no les gusta comer solos, que no hay plenitud sola, que salvar es invitar a compartir la cena. Hemos dejado de comprendernos de quiénes somos, creados imagen y semejanza de Dios. Sentirse llamado a la santidad o experimentar el deseo de la perfección no es otra cosa que sentir sobre cada uno de nosotros la palabra. Cuando a Jesús en el bautismo se le dice, viene del Padre: este es mi Hijo muy amado, en quien me veo, me complazco, me deleito. Es decir, sentirse llamado a la santidad es sentirse invitado, sentirse incluidos, sentir que siempre hay lugar para mí. La santidad es la invitación a sentarse a la mesa del santo. No es tiempo de observar desde lejos, hay que acercarse y verse en el espejo. Toda la creación invita a comprender esta intención del Creador. Esta invitación nos la hace en Jesús constantemente. Es una invitación concreta, es una invitación personal, es una invitación palpable. Es una inclusión divina, es el plan A de Dios para nosotros, el sueño inicial. Como nos hemos detenido tanto en esta historia de infidelidades y de olvidos y de pecado, entonces hemos pensado y confundido mucho en todo aquello que es el pecado original, que nos bloquea, que nos impide, que nos marca y que nos inhabilita, que nos inhibe, que nos excluye. Yo creo que aquí, y lo creo que, como dice bellamente el autor, si deberíamos pensar mejor en la bondad original, en que originalmente es eso, somos hijitos, y que él vio que era muy bueno lo que hacía, 3 veces bueno, muy bueno, es decir, santo. Es decir, que nuestro mejor lugar está en Él. Somos capaces, y aquí vamos a ahondar un poquito siquiera en estas 3 rasgos del ser de Dios. Somos capaces de bondad, somos capaces de verdad y somos capaces de belleza. Es decir, que ser santo es desarrollar la capacidad de bondad que tenemos. Somos bellos, buenos y auténticos. En una antropología cotidiana que insiste en que no somos sino generadores de fealdad, de violencia y de inautenticidad, de corrupción, el Espíritu nos recuerda y ayuda a comprender esta verdad abundante de nuestro ser. Somos hijitos e hijitas de Dios. Tengo que recordármelo siempre, soy mejor de lo que los demás piensan.
dejar de estar mirándome las categorías de la belleza externa y sentir que tengo belleza, hermosura, porque Dios está en mí. Él está escrito en nuestro corazón. Ese es el sello, la marca de la criatura. Sí, el Dios eterno, ese Dios eterno, lejano y a veces hasta amenazador. El ser que se abre a la dinámica del Espíritu entiende que ese Dios es participación, es participante eterno, tiene que ver conmigo. No es que a Dios le moleste que no sea yo bueno, sino que es que Dios necesita que su hijito sea bueno para ser feliz. Pertenece al gozo de Dios el que sus hijos seamos felices. Bienaventuranza, felicidad, santidad, es una misma cosa. Por eso hablar tanto de esas santidades un poco mortecinas, opacas, tristes. Dios deja de ser ese monarca omnipotente y se convierte en ese Dios que nos introduce en ese misterio de vida, de verdad y de amor. No es el Dios que me observa y me juzga, sino un Dios que está inherente a mi vida. Es el Dios fuerza vital, energía vital, amor, espíritu. Es el Dios que me incluye, el Dios con nosotros y el Dios en nosotros. Este Dios Espíritu Santo es Dios implicado en la criatura. Aquí, conmigo, ahora, es el Dios implicado en la criatura, involucrado conmigo. No es Dios que entra y sale, baja y sube, está y se ausenta. No. Él no nos deja jamás huérfanos. Esa es la palabra clave que aparece muchísimas veces, específicamente en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 18. No nos deja, no nos vuelve. Dios no puede jamás abandonar la obra de sus manos. La santidad es tener la certeza de que no estoy solo, de que no estoy íngrimo, que no estoy huérfano. Y por eso es bello que algunos teólogos hace mucho tiempo decían que lo sobrenatural es carnal, pertenece a nuestra historia y Dios se revela en nosotros. No es tan extraña la santidad. No sé por qué cada que se habla de santos hay que comenzar a construir un discurso de rareza. Y pienso que por ahí no es. Dios es Trinidad, es el Dios que fluye a través de todo y sin excepción, quien lo ha hecho desde el principio así. Por eso, la otra forma de decir de la santidad es que vive que todo es gracia, el aire, la naturaleza, el pan, el trabajo, el dolor, todo es santo para aquellos que han aprendido a ver. Pablo dice, todo es puro para los puros, y todo es divino para aquel que abre los ojos y entiende que todo es puro para los puros, ciertamente. Muy bien. Inclusive en la realidad, porque puede parecer, ¿no?, de la muerte, ¿cómo podría no estar esto en la experiencia de este Dios? Inclusive la muerte está incluida en el abrazo. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? La vida, la muerte, el presente, el futuro. Todo es de ustedes, si ustedes son de Cristo, el Cristo es de Dios, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Es decir, nada absolutamente nos puede separar, porque Él no se puede apartar de nosotros. Una vez que se acerca y acepta nuestra invitación, siempre hemos oído decir que aceptemos la invitación de Dios, pero acepta la invitación, como Abraham dice, entonces fluye Dios en nosotros. Dios sigue actuando, trabajando, creando, haciéndonos buenos, haciéndonos hermosos y haciéndonos auténticos. Esto lo dice muy bellamente Juan de la Cruz en la canción del alma enamorada, que
podríamos, muchísimas veces la hemos oído. Entonces, cuando Cristo, que es vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria, dice Pablo a los Colosenses. Ese Dios que Agustín llamaba, o hermosura, que siempre es viejo y siempre nuevo, es el Dios que está en nosotros. Y ser santo no es otra cosa sino dejar que Dios aparezca. Lo divino que somos se refleje en nuestra vida. La mayor enfermedad que la humanidad encara en este momento es nuestro profundo y doloroso sentimiento de desconexión. Desconectados de Dios, desconectados de nosotros mismos, hasta de nuestro cuerpo, y ante la realidad que estamos viviendo, con una distancia higiénica que se convierte en una distancia sospechosa, amenazadora. No nos podemos ni siquiera tocar. Desconexión de nosotros y desconexión del mundo. En cambio, el Espíritu es el que nos conecta, que nos relaciona, ese Espíritu Santo es el que nos unge, el que hace que Jesús sea Cristo, y que nos unge, nos hace Cristo, nos hace cristianos, nos conecta, hasta que Él, en todo lo que somos, entremos. Podríamos decir que esa invitación, esa inclusión y esa conexión con lo divino, eso es la santidad. No sé por qué hemos creído que ser santo es ser distante, tener una manera de hablar diferente, vestirse de otra manera, encapsularse, no sé, para poder ser santo. Hasta que Él sea todo en todos, es decir, que Dios es ese ser bueno, ser verdadero, ser bello. Y ese ser, Dios no puede no amar, y amar es la naturaleza de ese ser de Dios. Y en la medida que el Espíritu es quien nos conduce de la mano, nos enseña, nos sostiene, nos recuerda, nos ama y nos dirige, nos orienta hacia el amor, revelando lentamente en nosotros nuestra infinita capacidad de ser buenos, nuestra capacidad infinita de verdad y la belleza inherente de nuestro ser. Al contrario de todo lo que se nos dice, aquí tendríamos nosotros que releer todo el Evangelio de Juan, el prólogo de Juan en este término. Voy a concluir un poco la idea. Entonces, la santidad es sentirnos invitados a participar de la mesa divina, de la vida, de la verdad. Es entrar en relación de amor, en esa relación de amor que el Padre y el Hijo tienen. Es sentirnos incluidos en esa salvación divina. Todas las cosas son buenas, verdaderas y hermosas, en la medida en que nosotros de verdad dejemos que el Espíritu Santo, que algunos llaman el artista, que pinta en nosotros, o que pinta por medio de nosotros ese cuadro hermoso, ese ícono, esa imagen de Dios en todas las cosas. Que todo, de alguna manera, para el que tiene esta experiencia, todo es santo, todo glorifica a Dios, que todo lo que vive y respira alaba al Señor. Estar atentos a esa resistencia a no acercarnos a la mesa de lo divino, a no vernos allí, a no disfrutar del banquete, a no participar de la gracia. Que el Señor nos conceda a todos entender que la acción del Espíritu en nosotros consiste fundamentalmente en que nos sintamos realmente visitados por Dios, que no pasa de largo, que el amor es algo que no solamente tú haces, sino que es alguien que eres, que el amor no es algo que tú puedas comprar con tus virtudes ni alcanzar con tus méritos,
que es esencialmente gravedad, que es Dios que fluye en nuestras vidas. Bueno, concluyamos en el último minuto precisamente con la oración del alma enamorada de San Juan de la Cruz. Y el texto anterior del Crucis de Luciano dice: ¿con qué dilaciones esperas? Es decir, ¿por qué dilatas esto de dejar que esto ocurra? Pues desde luego puedes amar a Dios en tu corazón. Sí, más allá de todo lo que nos aqueje o nos avergüence. Y por eso el místico dice: míos son los cielos y mía es la tierra, mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores, los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides si buscas alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas en menos ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu Padre. Y el santo concluye: sal fuera y gloríate en tu gloria. Sal fuera y invita al que pasa y descubre en el huésped divino y escóndete en esa gloria, en ella, y goza y deleítate, gozar la santidad vivida en términos de una dinámica de plenitud, y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Bueno, mañana tendremos otra reflexión hecha por el Padre Eber sobre la Virgen María y el Espíritu Santo. Y el viernes a la misma hora tendremos otro texto, otra reflexión con el Padre Jorge. Muchas gracias por su atención y espero que estas observaciones tan sencillas nos ayuden a profundizar en una manera distinta de sentir la santidad.